a iniciar formalmente entonces este encuentro de nuestro seminario anual, el encuentro correspondiente al mes de agosto. Como siempre es un placer reunirnos, aunque siga siendo virtual, pero aprovechamos mucho este momento de encuentro, momento que, como le contábamos hoy a Susana, una de nuestras invitadas especiales, tiene mucha historia, más de 20 años de juntarnos una vez por mes en estos seminarios de actualización, donde aprovechamos de afianzar algunas cuestiones, los más viejos, pero también lo bueno de tener gente joven que se va sumando, gente nueva que se va incorporando a la red de comités hospitalarios de aquí de la provincia de Córdoba, así es que verdaderamente cada mes es una nueva celebración de estos encuentros. Bien, hoy tenemos dos invitados muy especiales a los que les agradecemos profundamente porque es una época del año donde ya empieza a haber muchísima actividad y en función de eso es que vamos a ser sumamente respetuosos de los tiempos porque sobre todo la doctora Larroca que accedió con toda generosidad a sumarse, pero tiene una agenda apretadísima, así que tiene los minutos contados, vamos a sacarle mucho el jugo, pero a las -10 se tiene que retirar para otra actividad que tenía previamente, así es que por eso vamos a ser muy estrictos en los horarios y como hacemos siempre, las preguntas van a ser al final de la presentación de la doctora Susana, y aprovechen de escribir en el chat todas las inquietudes y lo que quieran compartir. Y bueno, antes que nos olvidemos y que sigamos avanzando, como todos los meses a lo largo de este año, agradecer de manera muy especial al USBC que coorganiza con nosotros, que auspicia esto y que sobre todo nos brinda la posibilidad de la plataforma y de la transmisión por YouTube, que hoy en día es lo que nos permite estar cerca en este contexto que nos toca vivir. Así que agradecer a toda la gente del USBC y de manera especial a María, que es la secretaria que nos está siempre ahí firme haciendo el soporte en todo lo que necesitamos. Esperamos que realmente aprovechen y disfruten este encuentro. Y ahora, Andrés, para que nos puedas contar un Bueno, poco sobre Susana. dale. Bueno, buenas tardes también. Em, Me toca presentar y acá en la conversación previa, Susana, la primera vez que nos acompañan, siempre nos pasa esto, ¿no? Somos compañeros de viaje, ¿no? Empezamos a tener conocidos, amigos, entre las y esta es como esta bioética que nos une y hay hasta no sé, un patrimonio común en esto. Sinceramente, Susana la conocemos ahora y nos acompaña primera vez, pero ya es como, no sé, me parece que uno se siente muy cómodo que ya nos acompañe, no es esto de primera visita que uno refresquemores, sino al contrario, por eso Susana también, así, te invitamos que eso, esto es tu No casa, digamos, muerde. y no solamente no muerde, sino que no es que ajeno, va a ver que en todos lados estamos estos locos bueno, amamos esto y muy con la camiseta bioética. Te tengo que presentar por esto del horario, tiene un amplio currículum, ¿no es cierto? Viene de las humanidades, profesora en filosofía, especialista en bioética, magíster, ¿no es cierto?, en epistemología y metodología de la ciencia, es profesora titular de la Universidad Nacional de Mar del Plata y epistemología general en la Facultad de Psicología y Bioética 1 y 2, en la Facultad de Ciencia de la Salud y Servicio Social de la Universidad, ¿no es cierto?, Nacional de Mar del Plata, ¿no? Entonces tenemos una marplatense. Es profesora adjunto de Ética y Deontología Profesional en Ciencia de la Salud y Servicio Social de la misma universidad, casa de estudio. Profesor de posgrado también en la carrera de especialización y maestría, infancias, ¿no es cierto? Docente investigador en la Facultad de Psicología y codirector del Grupo de Investigación en Ética, Lenguaje y Epistemología de la Facultad de Psicología, ¿no? Todo en Mar del Plata, ¿no? Es su lugar de trabajo, coordinador del programa temático interdisciplinario bioética, miembro titular del comité, esto me parece súper interesante, ¿no? Recién nos contaba algo cuando estábamos ahí con Fernando, miembro titular del Comité de Ética de la Provincia de Buenos Aires y del Comité Nacional SECOVID del Ministerio de Salud de la Nación. Este es el mismo comité que está Silvia Brusino, ¿no? Es comité asesor por tiempo de pandemia, ella forma parte, y miembro del Comité de Ética del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata y de la Red de Bioética Sur de la Provincia de Buenos Aires, y miembro del capítulo argentino de bioética. Esto es una rama de la red UNESCO. Y ha publicado varios libros y artículos sobre temas de su especialidad. Y eso que he resumido un poco
¿no es cierto? Todo su larga trayectoria, pero se dan cuenta como hay como caminos que se nos entrecruzan con este camino que hacemos en Córdoba. Así que muchas gracias por acompañarnos. También me pidió que yo le pase su diapositiva, pero ya te dejo la palabra y empezá nomás, Susana, y de vuelta mil gracias por acompañarnos. Bueno, ante todo, la agradecida soy yo porque realmente siempre los que hacemos bioética siempre pensamos que todos los canales son buenos para poder no solamente difundir lo que uno cree que sabe, sino también fundamentalmente aprender. Y otra de las cosas es compartir experiencias. Recién hablábamos con Andrés y con María Fernanda respecto de el papel que pudiese haber tenido la bioética en momentos de pandemia, y nosotros pensamos que realmente este era el momento para la bioética, y yo les preguntaba cómo les había ido a los cordobeses en esto, porque a nosotros nos ha ido más o menos, no nos han consultado demasiado, aunque todo el mundo se llena la boca con la palabra ética, bioética, etcétera, etcétera, pero ustedes habrán visto que pocos hemos hablado, pocos hemos sido consultados, y bueno, parece que no fue suficiente lo que nos pasó todavía como para afianzar la conciencia de que no va a haber vida plena, ni bioética, ni investigación, si realmente nosotros no empezamos a preguntarnos por esta manera de relacionarnos que incluya necesariamente a todos. Esto es vital. Así que bueno, podemos pasarlo, Andrés, para decir que en esta cuestión de tantos problemas y tantas situaciones dilemáticas que nos puso la pandemia, yo seleccioné 4, me quedé así porque tenía un retorno. Yo seleccioné 4 situaciones dilemáticas que generaron cuestiones bioéticas en la situación de la pandemia. El primero fue los plazos de la ciencia en relación a la urgencia, que se aceleraron tremendamente y bueno, y que hubo que empezar a trabajar sin red. El segundo, el gran número de sujetos a reclutarse para poder aplicar luego la vacuna. No teníamos tiempo de hacer los procesos que normalmente demoran mucho más tiempo y hubo que hacerlos muy rápido, pero con un gran número de sujetos. Y además del hecho que los sujetos eran voluntarios sanos. Esta es una situación inédita, que gran cantidad de sujetos sean voluntarios sanos para la investigación biomédica es una cuestión absolutamente nueva. Y hecho esto, que ya en sí mismo tenía una serie de cuestiones que había que resolver para no cometer fundamentalmente para no transgredir uno de los principios más importantes de la ética, que es la no maleficencia. No sabemos si podemos hacer el bien, pero indudablemente estamos obligados a no hacer el mal. Y cualquiera de las 4 situaciones dilemáticas podía ocasionar daños de muy diversa índole que incluso ignorábamos. Y el cuarto, que era la búsqueda donde se resolvían estas situaciones dilemáticas, era el hecho de que la accesibilidad de la vacuna, que demuestre eficacia, pudiera realmente ser un bien común. Estamos bastante lejos de ello. Lo importante es que no hace falta referenciar demasiado, porque esto lo hemos vivido todos. O sea que indudablemente es una circunstancia vivencial que podemos compartir, nada más que desde una mirada bioética hacemos un alejamiento para poder reflexionar sobre ella. Bueno, ¿qué pasó entonces respecto a los plazos de la ciencia en relación a la urgencia? Pasamos la otra, Andrés. Hubo muchos problemas, sobre todo porque la primera vacuna que tuvimos era la Sputnik y ANMAT no tenía la documentación necesaria como para poder aprobar, aunque sea en urgencia, la Sputnik. Por lo tanto, la Argentina dictó una ley, la 25.573, que habilitó al Ministerio Nacional para aprobar vacunas en emergencia. Aquí tenemos un conflicto, es decir, porque es realmente el Ministerio de la Nación de pronto tomaba la responsabilidad que habitualmente ha tenido que tomar la ANMAT.
Y ANMAT un poco decía, bueno, si lo dicen ustedes, está bien. Y esa circunstancia fue una circunstancia que ya nos puso en ascuas. Me acuerdo que nosotros pensábamos en ese momento que de ninguna manera se tenía que aprobar si no era a través del organismo regulador que tenemos, ANMAT. Y sin embargo, de pronto, ANMAT dijo, bueno, no vemos objeciones, pero aprueben ustedes. Y aquí había una circunstancia en la que no estábamos muy seguros que si lo que se ofrecía era realmente beneficioso. Incluso garantizó el acceso sin necesidad de agotar las etapas de investigación, aunque tuvo el aval del ANMAT. Seguimos. Para poder realmente llegar a esa circunstancia de aprobación de emergencia, hubo que realizar diseños adaptativos. También todos estos lo conocen, para acelerar los resultados. Entonces hubo que solapar o realizar al mismo tiempo distintas tipos de fases de investigación, incluso eximir fases de investigación, evaluando bien la ecuación riesgos-beneficios, porque también se estaba dando uso de plataformas de avanzadas con el ARN mensajero. Recuerdo que en ese momento decíamos, bueno, pero aquí realmente qué historia, qué fundamentación científica tienen estas nuevas plataformas. Entonces nos cuestionábamos a ver si realmente eran efectivas o no efectivas. Eso demandó la necesidad de contar con comités de seguridad, que prácticamente han sido los que más han trabajado. Han trabajado más los comités de seguridad que los comités de bioética, sinceramente. Acá, una de las cuestiones que además es, digamos, mandatoria en la ética de la investigación, es que los países que hacen la investigación sean también los que tienen los beneficios, porque cualquier otra cuestión realmente sería demandada por antiética. Fíjense que nosotros tuvimos ese caso. Aquí se hizo la investigación de la vacuna Pfizer, y por cuestiones que no tenían que ver exclusivamente con el proceso de investigación, sino por otro tipo de cuestiones en las cuales había que adaptar la ley, que después se adaptó, nosotros no tuvimos la vacuna Pfizer, cosa que ocasionó una serie de rumores y demandas en el sentido de que por qué la Sputnik sí, por qué la Pfizer no, etcétera, etcétera. Otra situación que tuvimos que atravesar fue que esto sí fue tan acelerado que teníamos al mismo tiempo investigaciones no terminadas y también se empezaba la campaña de vacunación. Entonces realmente el problema era que quien se anotaba en un estudio de investigación y después aparecía en la campaña de vacunación, ¿qué pasaba con ese sujeto de investigación? Y además, en el caso, eso sucedió porque nosotros, por ejemplo, en el Comité de Ética Central de la provincia de Buenos Aires, tenemos habitualmente todos los reclamos de desvíos, apertura de ciegos, etcétera, etcétera. Generalmente, el sujeto que participó a veces respetó el contrato con el investigador y otras veces no, a una sabienda o a no sabienda, no sabía si tenía placebo o vacuna, y le tocó la vacuna por la campaña de vacunación, y se la dio sin avisar al investigador, con lo cual, si se produce un beneficio, un daño, ¿a quién le reclamamos? ¿A quién? Si no sabemos si el efecto producido, el efecto dañoso, lo provocaba la vacuna en investigación que había sido dada, o la vacuna que también estaba en vacunación, porque en investigación, porque todas las vacunas, salvo Pfizer la semana pasada, fue la primera que consideró que ya se había terminado todos los ensayos, en realidad todos nos dimos vacunas de emergencia, pero algunas, digamos, tenían más legitimidad que la otra. Entonces, los desvíos o efectos adversos, ¿a quién se lo atribuíamos? ¿A la vacuna, al producto de la investigación o al producto que también estaba en investigación, pero que estaba legitimado? Bueno, todo esto generaba la necesidad de realizar un seguimiento o monitoreo permanente. Yo no sé cómo será, pero en realidad generalmente la única posibilidad de descarga o de posibilidad
de que las cosas se supieran venía de parte de los pacientes, porque ellos eran los que denunciaban o no denunciaban las cosas, pero los investigadores por ahí, por no perder un paciente, no decían nada, ¿no? Entonces la cuestión era que aquí había una posibilidad de maleficencia importante. Seguimos. ¿Pasás, Andrés? Ahí está. Otro problema era el gran número de sujetos a reclutarse. Al ser solapadas las fases, había que referenciarse en la fase 3. Entonces teníamos necesidad, digo yo, como especie, ¿no? Porque yo no estoy investigando en vacunas, y vengo de la filosofía, así que imagínense que es una cuestión simplemente del lenguaje. Se necesitaba un gran número, un N muy importante, y el tema era que, digamos, fíjense ustedes que se necesitaban, digamos, buscar sujetos en donde existía, porque allí estaban las empresas que buscaban realmente la investigación, necesitábamos sujetos sanos en regiones donde había una circulación comunitaria tremenda, así que también esa era otra la dificultad. Otra dificultad que se encontró también es que se mezclaron las estrategias de reclutamiento, porque mucha gente se confundía y entraba a un estudio de investigación creyendo que ahí tenía la vacuna, independientemente de si la tenía o no la tenía, porque, digamos, el procedimiento que tiene la ética de la investigación, que es el consentimiento informado, generalmente se realizó de manera masiva. Entonces, ¿cuánto entendió cada uno? No se sabe, porque incluso se difirió la firma individual del consentimiento informado. O sea que no sabemos hasta qué punto cada uno de los que participó en nuestro país de los estudios de investigación realmente estaba lo suficiente informado para poder adherir voluntariamente a participar en un estudio de investigación. Entonces, el gran número de sujetos generó esta serie de cuestiones en las cuales, yo digo, se trabajó sin red. Está bien que es cierto que los tiempos eran acelerados y lo que pasaba era tremendo, pero creo que en tiempos de pandemia la ética nunca puede dejarse de lado, nunca, al contrario, realmente hay que buscar mayor reflexibilidad en momentos de incertidumbre que cuando estamos en situaciones más normales. Bien, pasamos a la otra, que creo que es el último punto, que es investigar en voluntarios sanos. Uno de los puntos cruciales fue informar a los voluntarios que podían abandonar estudios si aparecían vacunas aprobadas, aunque fuese de forma excepcional, sin haber completado las fases. Esto se decía, pero no sabemos cuánto era comprendido en la medida que los consentimientos eran de la manera que los he citado. También había que recomendar al voluntario sano que en el caso de querer optar por vacunarse y salir del protocolo de investigación, debían avisar al investigador para abrir el ciego y registrar el suceso. Muchos voluntarios no lo hicieron, arriesgándose a un posible daño. Y acá tenemos otro problema. ¿Qué pasa cuando un sujeto se va del estudio? ¿Qué pasa con las responsabilidades que tiene el investigador y el sponsor respecto de esos sujetos que hasta un punto determinado participó? Bueno, no, pero ya se fue del estudio. Bueno, pero ya se fue, pero sabíamos que si son condiciones excepcionales, también las medidas son excepcionales, y entonces no podían de alguna manera decir, bueno, se fue del estudio y punto. Informar en el consentimiento informado de los posibles riesgos, en el caso de que el rango de edad no resulte favorecido en los resultados. Nosotros tuvimos el caso de una primera fase de CanSino que no resultaba beneficiosa para los de 60 o 70, sino para los de 50. Fue una de... Entonces, ¿cómo les comunicabas a los de 70 que la vacuna que había recibido, los resultados que tenían no lo beneficiaban?
Es decir, es una responsabilidad muy grande. Después, en el caso de que salieran y tuvieran otra vacuna, todavía no sabíamos si realmente qué vacuna iba a recibir, no sabíamos si era posible que fuera una inoculación heteróloga, qué riesgos había para los heterólogos, y bueno, pues si tenían Sputnik, la Sputnik no venía, y le daban, por ejemplo, como ahora Moderna, ahora sabemos que realmente es factible, pero en ese momento no lo sabíamos. ¿Y cuáles son las previsiones en cuanto a los daños por las múltiples inoculaciones? ¿Y quién se va a hacer responsable de eso? ¿Se va a hacer responsable el investigador? El responsable del estudio, se va a hacer responsable el Estado, que propone además una vacunación masiva, aunque sea voluntaria. ¿Quién se va a hacer responsable de los daños? Yo creo que la mayor parte de la gente, en su desesperación por vacunarse, no pensó en estas cosas. Yo tampoco lo hubiera pensado. Nosotros tenemos muy cerca un pueblito que se llama Mechongué, que debe tener, no sé, 1000 habitantes, cerca de Mar del Plata. Y nosotros con mi marido decíamos, pues si nos dan la de Mechongué, nos damos la de Mechongué, en la desesperación realmente de todos por vacunarnos. Entonces, esto de investigar con voluntarios sanos implica un cuidado con el consentimiento informado mayúsculo, que realmente, al menos en los casos que hemos tenido en la Argentina, no fue de lo mejor. Después ustedes me contarán qué habrá pasado por allí cuando se hicieron investigaciones en vacuna en Córdoba. Yo cuando les hablo, les estoy hablando de provincia de Buenos Aires, que es donde tengo la referencia, porque estoy en el Comité de Ética Central, que es el ente regulador de la investigación, de ética de investigación. Bueno, seguimos con el otro punto. Bueno, esto más o menos ya lo dije, que ante la aprobación de vacunas por parte del Estado, muchos voluntarios decidieron anotarse en el Plan Nacional de Evacuación. Recibido el turno, las opciones han sido romper el ciego, quedando fuera del estudio, y recibir la vacuna aprobada, que no era la misma situación si hubieran recibido placebo o la vacuna en investigación. Esto había que resolverlo. Suponemos que muchos lo resolvieron y bien, y otros no lo resolvieron o lo resolvieron como pudieron. Esto ya, la idea del desvío, de atribuirle el desvío solamente al voluntario porque quiere romper el ciego, me parece que es evitar la responsabilidad que le compete a quien es responsable en la investigación. Seguimos, por favor. Y acá el papel de los comités de ética. La verdad que los comités de ética debían evaluar cuál era la información brindada al voluntario y si fueron informados sobre el desconocimiento de las consecuencias de la múltiple vacunación. Yo les digo que en el caso fueron muy pocos los comités de la provincia de Buenos Aires que trabajaron en vacunas, muy pocos, yo les diré no más de 10. Y acá una cuestión que me gustaría reflexionar con ustedes es el hecho de atribuir al ejercicio de la autonomía, muchas veces condicionado por la pandemia, el temor a la enfermedad y a la ambigua información recibida, de decidir si sale o no sale del estudio, si se pone o no se pone la vacuna. Otra de las cosas que pasa exactamente lo mismo ahora, cuando le dicen al sujeto, en el caso de la Sputnik, por ejemplo, si quiere esperar la vacunación homóloga o si quiere aceptar la vacunación heteróloga. Esa decisión, indudablemente, es una decisión que requiere una información tremenda. ¿Quién estaría en condiciones, de los que no somos investigadores o inmunólogos o expertos en vacuna, de decir yo elijo esta o yo elijo la otra? Es decir, hay una señora que es la que cuida, yo vivo enfrente del complejo universitario, que es la que cuida los coches, frente a la universidad, y el otro día me dice, yo opté por no darme la Moderna, porque a mí me dieron la Sputnik. Yo le pregunté,
¿Y por qué elegiste eso? No sé, dice, pero me parece que no es bueno que me den otra. Es decir, el argumento es pobrísimo. Ese argumento lo tenía la señora que cuidaba coches, pero es el que podría tener yo, no necesariamente porque la señora que cuidaba coches. Entonces, de pronto, ¿quién puede realmente hacerse cargo de esa decisión? Creo que habría que dar mínimas razones para decir, mire, hay más riesgos en esperar que llegue otra dosis de vacuna Sputnik que usted se dé la Moderna. Eso no puede dejarse jamás del lado del ego, jamás del lado, porque eso no es respetar la autonomía, perdónenme, es lavarse las manos, porque indudablemente algo tengo que decir, no puedo decir eso. Entonces, se debe prever esta circunstancia responsablemente, pero preverla desde el lado de quien realmente tiene el conocimiento, que por tener el conocimiento tiene mayor deber y mayor responsabilidad que aquel quien de pronto está recibiendo esto. No es una cuestión de autonomía. Bueno, el tema de la autonomía es un tema interesantísimo de tratar porque habiendo mediado todo tipo de información mediática opuesta, ¿quién puede estar realmente informado como para ejercer la autonomía? O sea que los comités de ética no tuvieron, aunque nosotros esperábamos que sí, la participación necesaria. Y se han hecho esfuerzos de los mismos comités. No ha habido esa recepción, al menos en lo que yo he visto, en la comunidad, ni tampoco en el gobierno. El gobierno realmente tampoco utilizó, digamos, esta estrategia, digamos, esclarecedora en algún aspecto para poder realmente hacer las cosas mejor. No es que estuvieran mal, pero sí que hay muchas cosas que nosotros podríamos haber ayudado probablemente a minimizar y sin embargo no lo pudimos hacer. La próxima, por favor. Bien, como decíamos, era necesario un seguimiento y una farmacovigilancia a cargo de los comités de seguridad. Indudablemente, esto que en estudios de bajo riesgo y seguimiento de plataformas de estudios serológicos y demás no es tan importante, en el tema de vacunas será absolutamente importante. Bueno, tampoco, que yo sepa, no hubo realmente un seguimiento farmacológico importante que pudiera dar cuenta de las cosas que iban pasando. Uno puede decir que la pandemia nos pasó por encima a todos en ese sentido y que se hizo lo estrictamente necesario, pero el seguimiento farmacológico y la vigilancia farmacológica no estuvo a la altura tampoco de este acontecimiento de pandemia. Seguimos, por favor. Hay una obligación de ética de facilitar el acceso a la vacuna que demuestre eficacia. Esto, digamos, que es el último paso. Todo lo que vimos anteriormente tiende a esto. ¿Por qué la ciencia tuvo que acelerar los procesos? ¿Por qué trabajó con voluntarios sanos? ¿Por qué realmente debió informar a los voluntarios sanos de una manera especial? Etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para lograr tener la vacuna y facilitar el acceso a todo el mundo de la vacuna más eficaz. Entonces, fíjense que en ese momento que todavía estábamos dando solamente vacunas homólogas, o sea, Sputnik, AstraZeneca, había ya necesidad de ver la seguridad y la eficacia de la vacunación heteróloga. ¿Por qué? Porque indudablemente cualquiera de los, digamos, de las industrias farmacéuticas que tuviera algún problema, como de alguna manera lo tuvo en su momento Sputnik, como también lo tuvo AstraZeneca, si fomentábamos la seguridad y eficacia de la vacuna heteróloga, una podía complementar la otra, y eso aceleraba el acceso de la vacuna a más cantidad de gente. Para eso había que indagar los estudios preliminares que se establecieron, la seguridad de las vacunas aprobadas. Todo eso fue ayer, porque realmente se hicieron tan rápido y tan,
no voy a dejar de decir que reconozco que deberíamos reconocer el esfuerzo extraordinario que ha hecho la ciencia para hacer todo esto en este tiempo, pero que indudablemente siempre hace falta ver en dónde estamos fallando o qué cuestiones no tenemos en cuenta. Sería maleficente utilizar vacunas de baja efectividad en estudios que quizá no tengan aprobación final y requieran voluntarios sanos. Entonces, ¿qué estudios? Uno dice, ¿cómo si hay ya una cantidad de vacunas seguimos probando otras vacunas cuando algunas ya han dado eficacia? Porque entonces estamos requiriendo que alguno no se vacune con las que son eficaces para tratar de ver si son realmente buenas las que vamos a investigar. Entonces, también allí se produce una incertidumbre respecto al beneficio que podemos darle, ¿no? Bueno, este tema, la excepción de propiedad intelectual, el hecho de lograr que las vacunas sean un bien común, es algo que estamos tan lejos, pero tan lejos, hasta el punto de que no solamente no se libera la propiedad intelectual de las vacunas, sino que los países desarrollados han acumulado grandes cantidades de vacunas y las dan en el mismo momento en que se vencen, pero no antes, cuando podrían haber evitado una cantidad de muertes extraordinarias, porque todavía no se entendió que las circunstancias extraordinarias de la pandemia exigían y exigen también medidas extraordinarias. Y esas medidas extraordinarias para algunos países egoístas y absolutamente colonialistas, es una circunstancia extraordinaria. Lo que pasa es que no sabemos hasta qué punto podemos lograr que suceda. Bueno, seguimos. Entonces, ahora vamos a ver, en relación a esto, concretamente, en el plano de lo que es nuestro métier, porque todo esto es información que produjo la investigación en vacunas en pandemia. Bueno, ¿qué dilemas entonces tenemos o tuvimos y tendremos respecto a la investigación y el acceso a las vacunas? Bueno, aquí quiero, en la próxima, que es la que hacemos un poquito el análisis, Andrés, está puesto algo que todos conocemos y que me gustaría relacionar y que me gustaría que ustedes aporten después nuevas relaciones, porque aquí está toda la bioética, toda la bioética. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dice que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por objetivo el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables para todos los miembros de la familia humana. Miren, muchas veces cuando empezamos a hablar de los bieticistas decimos, bueno, ¿cuál es el principal principio? ¿Es la igualdad? ¿Es la libertad? ¿Es la dignidad? Bueno, yo pienso que nosotros podríamos realmente seleccionar como principio fundante la dignidad. Porque si todos somos dignos, en este caso de recibir la vacuna, entonces todos somos iguales para recibir ese bien. Entonces la dignidad ya de por sí, el reconocimiento de la dignidad humana sin ningún tipo de discriminación, ya nos da la idea de libertad. Ese reconocimiento de la dignidad implica también ser dignos ¿para qué? Es decir, una es para recibir la vacuna, dos es para no recibir la vacuna equivocada o para no recibirla, es decir, para la no maleficencia. Es decir, una vez que reconocemos la dignidad personal, la otra obligación que deviene de esa dignidad personal es no hacer daño. Primum non nocere. Primero no hacer daño. Y entonces, ¿qué estrategias tenemos para no hacer daño? Un poco es el rigor científico, la posibilidad de que la ciencia trabaje como sabe hacerlo, de la mejor manera posible, y establezca estándares de validación suficientes como para que el producto ofrecido, en este caso la vacuna, tenga la seguridad necesaria. Miren, ni siquiera digo la eficacia necesaria, que también es importante, pero primero la seguridad necesaria. Y el otro punto importante
que creo que realmente contribuye a eso, es la información y la comunicación. Es decir, si la información y la comunicación dadas como se dio en la Argentina y como se dio en muchos lugares del mundo, alentando los antivacunas, alentando la desconfianza, alentando la posibilidad de que no coarten la libertad, etcétera, etcétera. Toda esa información es mucho más dañina o es tan dañina como el no tener rigor científico. El tema de la información y la comunicación fue un elemento de maleficencia que realmente en la sociedad argentina hizo un daño tremendo. Muchas personas han muerto por la información y la comunicación porque han posibilitado que el virus hiciera en ellos lo que tenía que hacer sin ninguna defensa. Entonces ahí es para que realmente la no maleficencia se dé, no solamente existe el rigor científico, sino también la información y la comunicación adecuada. Y entonces no puede comunicar cualquiera. Y en ese sentido ustedes verán, yo tengo mis reservas y no voy a entrar en eso, cuáles fueron las vías de comunicación que tuvo el gobierno. Sí vemos las que tuvo de pronto la oposición, pero el gobierno me parece que en ese sentido se quedó bastante corto respecto a las posibilidades de comunicación, con algunas excepciones. Yo creo que la ministra me parece que está muy ubicada al respecto, pero bueno, es lo que me parece y no es lo que estamos discutiendo. Entonces, vimos la dignidad como el centro, no maleficencia, a través del rigor científico y la información y la comunicación. ¿Qué otro aspecto implica la dignidad personal? El hecho de que haya autonomía. ¿Para qué? Para que, en base a la autonomía, los voluntarios pudieran participar libremente en los estudios de investigación. Necesitábamos esto. Entonces, realmente, como decíamos, la falta de comunicación genera lesiones en la autonomía. Para poder ser autónomo es necesario ser libre, pero también estar bien informado. Y entonces, cuando alguna de las dos cosas no funciona, que además las dos cosas también funcionan como pares, entonces realmente es imposible hablar de autonomía. Y además, el hecho de la autonomía entendida, a ver, si nosotros, ya que estamos entre pares y entre bioeticistas, la autonomía no es hacer lo que quiero. La autonomía, diría Kant, es hacer lo que debo. Y diría Apple, la autonomía es la posibilidad de compartir simbólicamente intereses comunes. Y diría Dussel, la autonomía es justamente la posibilidad de liberarnos de aquellas cosas que nos sujetan a una totalidad hegemónica que nos excluye. Es realmente tantas cosas que tenemos que decir de la autonomía, pero nunca es hacer lo que quiero, porque nunca somos autónomos de manera solipsista, porque nunca somos autónomos de manera solitaria, individualista, somos autónomos con un otro. Entonces aquí se nos plantea el problema del derecho individual versus el derecho colectivo, que no lo pudimos resolver. No pudimos resolver el hecho de que no puedo decidir hacer lo que quiero con mi cuerpo cuando soy vector de un virus que mata a un otro. No pudimos entenderlo, no pudimos entenderlo. Yo pienso que si no pudimos entender esto, es porque nos falta tanto recorrido reflexivo, y tanto recorrido empático, porque a veces esto no es cuestión exclusivamente de racionalidad, es cuestión de empatía. Es cuestión de saber que si voy de cualquier manera a visitar a mis abuelos, yo pasé 1 año y medio sin ver a mis nietos. Dejé a un nieto con pañales y lo recibí hablando de corrido. Dejé a un nieto tomando la chocolatada y cuando vino por primera vez hace un mes, le digo, ¿te hago la chocolatada? Me dijo, no, yo tomo mate amargo. Esas cosas pasaron en 1 año y medio y esas cosas fueron de pronto una dación de mis nietos hacia nosotros y de nosotros los abuelos
que valoramos más que nadie esa maravillosa etapa del abuelazgo, para nosotros fue una dación increíble, con la idea de tener más nietos por más rato si vivíamos, porque sabíamos lo que perdíamos, pero pensábamos, si ganamos esta batalla, y ojalá la sigamos ganando, vamos a tener tiempo para nietos para rato. Entonces, estas cuestiones no son simplemente racionales, son empáticas, son del reconocimiento de un otro que me duele, que me importa, y que es un prójimo, y que porque está cerca me duele, y porque está cerca me importa. ¿Sí? No, aquí la gente era muy empática con los italianos que se morían y no es empática con los argentinos que se mueren. Es una cosa extraña. Bueno, Susana, y esta dignidad, ¿sí? No me perdón, digas que nos me faltan quedarían 5 3 minutos porque minutos. muero. 3 No me minutos. bueno, no importa, voy a seguir porque estoy muy me falta un Nosotros te montón. dejamos, ¿eh? Es nada más que por si te esperan en otro lugar. Por nosotros Pero, no hay sí, ningún pero problema. realmente no sé si fui pesada, pero yo estuve tan embalada que no puedo creer que me haya comido una media hora así. Bueno, voy a tratar de enunciar lo que falta, pero quiero terminar esto, decir, esta dignidad personal implica también el acceso igualitario a las vacunas, que se traduce de alguna manera en justicia social. Y miren, no vamos a hablar de justicia social, que es un tema caro a los bioticistas y tan difícil. Pero realmente sabemos que la justicia social implica, y vamos un poquito más atrás, ahí, que la justicia social implica la posibilidad de distribuir equitativamente los escasos recursos. Y ahí sí que tuvimos problemas. ¿Cómo distribuir las pocas vacunas que teníamos? ¿A quién se las vamos a dar? Y entonces ahora les menciono algunos de los otros dilemas que tuvimos que resolver, ya no en la investigación exclusivamente de vacunas, pero sí en todo el entorno, que fueron cuestiones que surgieron en el Comité de Ética SECOVID de la Nación. Con Silvia ya habrán hablado, con lo cual me resulta un poco más fácil mencionarles algunos de los dilemas, porque ella, aparte me mostró su power, yo no sabía que era el mismo espacio, pero me comentó su power diciendo, mira, hice este raconto, así que bueno, no sabía ni yo ni ella que ella iba a ser un soporte para esta charla. Así que voy leyendo mínimamente los títulos que quedan y finalizamos. ¿Sí? Yo te voy diciendo rápido, Andrés, que pasemos. Pasamos. Infodemia, derecho a información, ya lo vimos. Priorización de la vacuna fue un tema tremendo. Fue un tema tremendo porque uno puede priorizar de cualquier manera. Supuestamente debía priorizar a quienes se mueren, que esta fue la primera cuestión. Pero el problema también necesitábamos que se atendiera, que se priorizara a quienes atienden para evitar que se mueran, es decir, al personal de salud. Después empezó el tema de los esenciales, y llegó un punto que eran todos esenciales. Y uno dice, la verdad que esenciales somos todos, porque todos tenemos derecho a vivir, a tener vacunas, etcétera, etcétera. La priorización es un tema enorme, tremendo, y que debía haber exigido la participación de todos, porque entonces todos sabían por qué se priorizaban unos y no otros. Entonces fue un tema interesante. Pasamos al siguiente, nada más que el título. Vulnerabilidad y principio de precaución. Vulnerabilidad, ya más o menos mencioné el tema relacionado al tema de la autonomía, pero el principio de precaución, otro tema tan importante. Miren, ese tema lo desarrollamos con la presencialidad. Presencialidad sí, presencialidad no. Una biblioteca a favor, una biblioteca en contra. Entonces lo que decíamos, acá es el principio, acá es la aplicación del principio de precaución. Si no sabemos exactamente quién tiene razón, veamos con quiénes nos aseguramos el no daño. ¿Con quién nos aseguramos? Entonces aquí realmente la prudencia y el principio de precaución debía realmente primar. Nosotros hicimos un documento no a favor de la presencialidad, sino a favor de la presencialidad en un contexto de muerte, en un contexto de contagio máximo.
tuvimos bastantes problemas, realmente por ese documento. Si quieren después se los mando, bastantes problemas, seguimos. ¿Seguimos? ¿Pasamos? Este es otro tema interesantísimo, no lo voy a desarrollar, que es el tema de la privacidad de datos sensibles, ¿no? Con el tema de Internet. En la Universidad Nacional de Mar del Plata se hicieron miles y millones de encuestas relacionadas con el COVID. Entonces, se le preguntaba de todo. Y nosotros decíamos, pero a ver, tenemos que pautar. Primero, tenés que garantizar que esos datos tengan protección, no que vayan rodando por todas las redes. Segundo, tenés que ver que la palabra puede llegar a tener el mismo efecto que un fármaco. Nosotros tuvimos encuestas en que se les preguntaba al sujeto, ¿pensó alguna vez en suicidarse? Por ejemplo. Y después le preguntaban, ¿en qué momento lo pensó? ¿Cuando estaba solo? ¿A la noche? ¿En qué situaciones? Entonces decíamos, pero eso es una pregunta maleficente tremenda. ¿Con qué cuentan? Es decir, si a cualquier persona encerrada en su casa, sola, en contexto de pandemia, le preguntas eso, es muy factible que le provoques un daño. Si tenés necesidad de preguntarlo, tendrás que tener todo un procedimiento de contención para hacer esa pregunta. De lo contrario, sos maleficente con la pregunta. Bueno, de esos montones de cosas. No voy a leer la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que un poco refrenda lo que dije. Después ustedes lo leen porque queda el power, pero es un poco la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en tiempo de pandemia, dice todas estas cosas que hemos venido diciendo. Y entonces, para finalizar, yo quería pensar que en esta situación de tremenda tragedia, cómo se interlocutaban todas las cuestiones que vimos, que tienen que ver con ir de un lado la bioética y todas sus estrategias, del otro lado el conocimiento científico y todas sus estrategias, que en lugar de trabajar separadas, trabajaran en colaboración. Porque es cierto, yo que vengo del lado de la epistemología, la ciencia ha hecho mucho daño con su pretensión de excepción, con su bandera de neutralidad valorativa. Ha sido muy dañina, ha provocado muchísimo daño, y nosotros realmente estamos combatiendo para que la relación ciencia-bioética sea complementaria, ni subordinada, ni ningún tipo de asimetría, sea complementaria. Y creo que en realidad lo que intentamos decir es esto. ¿Para qué? Y ahí voy a la última y dejo para alguna pregunta. Porque sin el otro, que es el eterno dejado de lado, en nosotros es restrictivo, porque no los contempla. Y el yo es narcisismo tanático. Ya sea el yo nuestro individual o el yo de los países desarrollados, igual va a ser un narcisismo tanático, porque si no logramos que todo el mundo esté vacunado, este virus realmente va a producir la catástrofe que no deseamos. Eso es lo que quería decirles. Y que ustedes me digan, ahí viene parte de la bibliografía, que después la ven, y bueno, no sé si dije menos cosas, más cosas, si me apuré, si no me apuré, pero bueno, en estas cosas estamos siempre, ¿cómo se llama? Expuestos también a trabajar sin red. Es muy